Muy buenas gentes, soy su amiga Lobo Astral y el día de hoy nos toca hablar del misterio de las frutas del diablo, su origen y si tienen vida o conciencia. Muy bien, lo que podemos hablar de las frutas del diablo por inicio es lo que Oda nos ha dado literalmente de definición en la obra, en One Piece. Se nos define que una fruta del diablo podría ser un fruto mítico con la capacidad de proporcionar habilidades a objetos y o seres vivos, ¿no? Creo que hemos visto en esto muchísimos ejemplos, pero por retomarlos un poco, pues bueno, su funcionamiento, ¿cómo sería? Esta fruta del diablo sería consumida por un usuario, en este caso podría ser un arma, podría ser un ser vivo, y bueno, al momento de que el usuario lo consume, lo que sabemos es que él va a adquirir esta habilidad extra mítica, y esta habilidad se va a mantener dentro de él hasta que él fallezca y la fruta reencarne o se redireccione a una nueva fruta del diablo. ¿A qué me refiero con esto? La fruta no desaparece, no muere, sino que va a buscar reencarnar en una nueva fruta. ¿Por qué? Como vimos en Punjasar, al momento de que una fruta del diablo es reencarnada en una nueva, va a buscar una fruta del diablo más cercana, ¿no? Cuando su usuario muere, ¿no? Entre estos ejemplos, pues bueno, podemos encontrar a Yabura en Enies Lobby, donde, bueno, claramente vemos en Yabura como él es un humano normal, pero al consumir una fruta del diablo, pues se convierte en un usuario. Cuando él consumió la Inu Inu modelo lobo, lo que consiguió fue esta habilidad de poder transformarse en un lobo y en un híbrido entre un humano y un lobo. Aquí lo curioso es que nos dicen durante la saga de Enies Lobby que Yabura tiene esta capacidad de convertirse, pero al igual que otros usuarios tipo Zoan carnívoros, tienden a ser bastantes agresivos. Esto lo menciona Chopper durante la saga. Otro ejemplo, en el caso de armas, sería la espada que tiene Spanman, igual en Enies Lobby, se llama Funfred. Cuando esta espada consumió esta fruta del diablo, se convirtió en Funfred. ¿Por qué? Era una espada común y corriente, una espada que no tenía vida, una espada que no tenía una conciencia en sí mismo, y al consumir la fruta del diablo, pues bueno, convierte a la espada en un ser vivo que tiene una conciencia, ¿no? Esto se lo proporcionó la fruta del diablo, ¿no? Porque ahora no solamente era esta espada, sino que también podría ser un híbrido entre espada y elefante, y un elefante, ¿no? En este caso, por la fruta del diablo que consumió, que fue la Sou Sou, ¿no? Que le permitió transformarse en elefante o híbrido entre espada y elefante. Ahora, ¿qué más sabemos de las frutas del diablo, no? Oda nos ha planteado en la obra que hay una clasificación de 3. En este caso, tenemos a las Zoan, que le permiten al usuario que las consume tener una transformación entre animal y un híbrido, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de Rob Lucci. Rob Lucci puede transformarse en este híbrido de leopardo humano, o puede transformarse por completo en un leopardo a partir de la fruta que comió, en este caso la Neko Neko, la de modelo leopardo. También tenemos que hay tipo paramecia. La tipo paramecia Oda la clasifica y la define como un usuario que puede tener una manipulación de un cuerpo y o su entorno, ¿no? Llega a generar sustancias en algunos casos, ¿no? En este ejemplo tenemos el caso de la Gura Gura, que puede provocar estos movimientos sísmicos, estos terremotos, a partir de la manipulación de un medio y la manipulación también del propio cuerpo, ¿no? Porque también en este caso Barba Blanca podía crear los terremotos o la fuerza de los terremotos, de los sismos, en su propia mano. Esto es en el caso de las paramecias. Y por último tenemos las logia. Las logia, en el caso de Akainu, como la fruta Magu Magu, les permiten transformar un elemento natural y lo crean y lo controlan. Un ejemplo, pues les poníamos a Akainu, que es justamente esta parte de que tiene la Gura Gura y le permite transformar su cuerpo en lava y poder manipularla a su quehacer, ¿no? Como él lo quería. Estas son las clasificaciones que Oda nos da en cuanto a las frutas del diablo. Pero para entrar un poco más a fondo y darnos cuenta de que si realmente las frutas del diablo tienen una conciencia y una vida propia, tendríamos que analizar específicamente, para hacerlo lo más parsimonioso posible, las frutas Zoan. ¿Por qué las frutas Zoan? Las frutas Zoan tienen un caso curioso. Lo que sucede con las frutas Zoan es que pueden utilizarse para que los objetos adquieran vida, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, vamos al caso de Funfred, la espada de Spanman del CP9.
Cuando esta espada adquirió esta conciencia del elefante y esta habilidad de transformarse en elefante, fue porque consumió forzosamente una fruta del diablo. No sabemos exactamente la forma de la fruta del diablo, pero sabemos que consumió esta fruta del diablo que se conoce como Sousou, que le permite transformarse en elefante. Cuando consumió esta fruta del diablo, no lo sabemos porque Oda no lo especifica de qué manera lo hace, solo sabemos que Vegapunk puede hacerlo. Yo podría hipotetizar como teoría que probablemente se hace un licuado de fruta del diablo y se imbuye o se sumerge la espada dentro de este licuado, dentro de esta sustancia, y se deja ahí cierto tiempo para que adquiera las propiedades de la fruta del diablo, o se baña directamente a la espada con este jugo de fruta del diablo para que adquiera estas propiedades. Cuando lo hace, cuando por fin adquiere la espada, entre comillas, consume la fruta del diablo, digámoslo pues, cuando por fin mi espada logró adquirir esa fruta del diablo que yo quiero en interés que tenga, ¿qué es lo que sucede? Entonces mi espada ya por fin tendría la capacidad de, pues bueno, tener una forma híbrida. En este caso fue la forma de la Sousou, que es que en este caso es un elefante, ¿no? En este caso tenemos que es un elefante. Lo interesante aquí es que cuando adquiere no solamente la forma híbrida entre la espada y el elefante, también adquiere la conciencia de un ser que no sabemos exactamente si es un elefante o no. Pareciera ser un elefante. Oda no especifica qué es exactamente, porque no es un elefante no hace esas cosas, ¿no? En el sentido de que no sabemos exactamente qué le hace tener esa capacidad a la fruta del diablo de hacer de que la espada se convierta en un híbrido entre el elefante y la espada, y aparte en un elefante por sí mismo y una espada por sí misma. El punto es que con las frutas Zoan podemos ver que las espadas que no tienen vida, que no tienen conciencia, adquieren una vida y una conciencia. Vida y conciencia que pareciera estar dentro de las frutas del diablo, en este caso entre las Zoan, ¿no? Lo podemos especificar. Y aquí está lo interesante, porque esto nos daría la clave, nos estaría diciendo de que las frutas del diablo siempre han estado vivas en principio, y que tienen aparte conciencia. Que bueno, que lo de decir que las frutas del diablo estén vivas es para mí algo de lo más lógico, porque bueno, aparte de que tienen esta vida y esta conciencia que adquieren a partir de la fruta del diablo, en nuestro mundo las frutas están vivas. Realmente muchos científicos como Science 2013 te van a explicar en sus artículos que las frutas están vivas porque responden a ciertos estímulos del ambiente y tienen cierto tipo de patrones asociados a los ciclos circadianos que les permiten tener esta capacidad de responder, ¿no? Tienen células que están vivas, tienen DNA, tienen ADN en sus células. Están vivas, las frutas están vivas, pero no tienen conciencia, una fruta común y corriente. Lo que parecería ser que en One Piece hablamos de que las frutas están vivas y tienen una conciencia. ¿Por qué? Porque cuando un objeto que no tiene conciencia, como una espada, lo consume, adquiere una conciencia de la cual no tenía origen. Como en este caso, cuando Funfret comió la Sousou, adquirió la conciencia de un elefante que estaba dentro de esta fruta. He ahí la diferencia, ¿no? Las frutas están vivas por completo. Y en el caso de One Piece, las frutas tienen conciencia, porque así nos lo han demostrado los casos como el de Funfret. Pero tenemos más señales que Oda nos ha dado en el manga. De hecho, si nosotros regresamos a la parte de el manga, podemos señalar específicamente momentos en los cuales Oda ya nos da esa idea de que tienen vida y que tienen conciencia. Podemos empezar con el caso de Misery y Big Mom. Cuando Big Mom estaba luchando contra Law y Kid, en uno de sus últimos ataques convocó a una presencia conocida como Misery. Más que parecer que fuera un homie, Misery pareciera ser una presencia que estaba ya per se dentro de Big Mom.
Misere es este ejemplo de una conciencia que parece tener una personalidad distinta a la de Big Mom, que estaba dentro de Big Mom. Claro, aquí podríamos discutir que podría ser un homie, que también podría tener su propia personalidad basada en la de Big Mom, y que bueno, podría ser caso separado. Yo aquí lo discutiría un poco más porque hemos visto otros ejemplos. Me parece puntualísimo el de Kaido y los ebrios. Cuando Kaido está peleando con Luffy y este adquiere su forma de despertar, él dice que está muy aliviado de ver a Luffy que sigue siendo el mismo, porque por lo que él se da cuenta, Luffy no tiene idea de lo que sucede en su cuerpo y en su mente cuando se funden con su habilidad. Entre comillas habilidad, porque literalmente está hablando de la fruta. ¿Qué sucede en tu mente y cuerpo cuando se funden con la fruta, con lo que está dentro de la fruta? Con ese ente, con esa conciencia, con esa alma, si lo quieren ver de esa manera. ¿Qué sucede cuando se fusionan estos dos conciencias en una sola, ¿no? En este caso, cuando se logra esta fusión es cuando se activa el activar, el despertar, ¿no? Es lo que menciona Kaido literalmente en Wano, ¿no? Y él lo muestra también durante su pelea cuando tiene estas facetas de diferentes ebrios, ¿no? El ebrio coqueto, el ebrio triste, el ebrio agresivo, ¿no? Él muestra que este tipo de facetas de ebrios tal cual no son de él, pero parecieran estar ya impregnados también en su alma. O sea, es bastante curiosa estos señalamientos que Oda nos hace. El mismo tipo de señalamientos que tenemos en el caso de, por decir, Kanjuro y este ente extraño entre fuego y alma, ¿no? Este ente que está dentro de Kanjuro, que al momento de morir él lo dibuja. Este ente extraño, cuando regresa con Orochi, porque ya está muy debilitado, para decirle que ha cumplido su misión, entre comillas, Orochi se refiere a él de manera déspota y lo nombra Kanjuro. Cuando este ente se da cuenta que le nombra Kanjuro, el ente lo que le dice es: se equivoca, yo ya no lo soy, ¿no? Se equivoca, ya no lo soy, yo no soy Kanjuro. Probablemente la voluntad al morir de Kanjuro final, enmascarada en este deseo, fue tan fuerte que al morir lo que dejó de energía se lo dejó a lo que quedaba de la fruta del diablo para cumplir con esta voluntad. Este ente que estaba dentro de la fruta del diablo, que fue lo que al final quemó a Orochi, ¿no? Porque tiene una conciencia, entre comillas, era un alma, tenía una voluntad y tenía una misión. Ahí estaba, y ahí era la evidencia. En Oda en Wano nos dio estas tres grandes comprobaciones de que las frutas tenían una conciencia, un alma o un ente, como gusten llamarlo. Pero los hemos tenido desde antes, desde, en ejemplo, cuando estamos con Enel y su reanimación. Cuando Enel está a punto de morir, después de recibir este impacto con un Impact Dial, nos damos cuenta que él muere, literalmente muere, su corazón deja de latir. Pero la fruta del diablo, después de estar ahí, dentro de Enel, cierto tiempo, le reanima. Enel está muerto, literalmente, Enel está muerto, su corazón dejó de latir. Fue la voluntad de alguien más la que impulsó, que se encontraba en su cuerpo, la que impulsó a reanimar el cuerpo, porque había oportunidad de reanimarlo. Y así lo hizo, ¿no? Por tanto, el ataque de Whipper con el Impact Dial no funcionó y Enel regresó a la vida, porque la fruta le estaba respaldando en ese sentido. Y ahí tenemos otra comprobación de que hay una voluntad de la fruta que está dentro del cuerpo de Enel, que entre comillas ya estaba muerto. Lo que nos da a entender que la fruta del diablo sigue viva y tiene voluntad dentro del cuerpo del hospedero cierto tiempo después de que el hospedero muere. Esto nos podría dar respuesta también al caso de Shirohige en Marineford. Cuando Shirohige muere después de todos los impactos y después de todos los ataques que recibe, y se acerca a Kurohige, Kurohige lo que hace es taparlo con una
manta y esperar. No es inmediato el cambio que realiza, sino que espera un tiempo. Probablemente sea este tiempo entre el que Kurohige espera y Shirohige muere, en el cual la fruta del diablo, que estaba viva aún dentro del cuerpo muerto de Barba Blanca, se da cuenta de que el cuerpo de Barba Blanca no regresará, que Barba Blanca literalmente está muerto. Y después de que pasa este tiempo, entonces ya, la fruta del diablo va a buscar una fruta más cercana para transformar de nuevo esa fruta normal, entre comillas, a una fruta del diablo. Es tal cual lo vimos en Punjasar, cuando, bueno, vemos como cuando muere esta fruta del ajolote y, bueno, busca la fruta más cercana para, en este caso, reencarnar la fruta del diablo. Es curioso que esto suceda con las frutas del diablo, pero ¿qué pasa con las frutas artificiales? En este caso las Smile y las que crea Vegapunk. Nos dice mucho cuando se recupera la mente, la conciencia en las frutas del diablo originales, porque nos da la respuesta en las frutas del diablo artificiales. Primero que nada nos habla de que existe una relación simbiótica. ¿Qué significa esto? Tal cual, simbiosis, o en este caso simbiótica, significa vivir juntos. Viene del griego, en el que sin es juntos y biosis es vivir, ¿no? Simbiosis o simbiótica, ¿no? Tenemos diferentes tipos de relaciones simbióticas. Una de ellas es el mutualismo, donde ambos organismos son beneficiarios. El ejemplo clásico son los líquenes, en cual, bueno, un hongo y una población de algas o cianobacterias fotosintéticas se juntan para formar un líquen, y ambas obtienen de beneficios nutrición y, bueno, el traslado de los nutrientes de uno a otro, ¿no? Ambos ganan estando en esta relación simbiótica. Luego tenemos el parasitismo. En ejemplo, las garrapatas, cuando entran en algún animal, la garrapata tiene alimento, pero en este caso el hospedero, el animal al que la garrapata se está comiendo, pues bueno, puede recibir enfermedades, ¿no? Se ve desbeneficiado. En el caso de la última relación tenemos el comensalismo, donde tenemos a un organismo que está ganando un beneficio y otro que ni le va ni le viene, ni gana ni pierde nada. Clásico ejemplo son los tiburones, que tienen, bueno, en este caso a ciertos peces que viven con ellos. Y bueno, aquí el beneficio, entre comillas, que tiene el tiburón no es ninguno, ¿no? Pues el tiburón le va ni le viene tener, en este caso, peces en su cuerpo, ¿no? Pero a las rémoras, que son estos peces que se encuentran pegados con ventosas en su cuerpo, les conviene mucho porque tienen transporte, tienen protección y aparte alimento. Todo lo que el tiburón deja se lo comen estas rémoras, estos peces. Tenemos aquí una relación de comensalismo, pero en el caso de las frutas del diablo es muy extraño, porque son dos seres viviendo en uno en simbiosis. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la fruta mera mera, con el ejemplo de Sabo, en el cual, bueno, Sabo consume la fruta, se vuelve en el hospedero de la fruta, y bueno, tiene Sabo este beneficio de poder producir fuego, pero tiene la desventaja de no poder nadar, ¿no? Entonces es relativamente extraña la simbiosis que tienen, porque Sabo obtiene un beneficio, pero también obtiene una desventaja, y de la fruta del diablo no estamos tan seguros qué tipo de beneficio le tiene el hecho de que sea consumida, o al contrario, no es un beneficio, es algo malo para la fruta. Ahí tenemos esa duda todavía, pero por lo que pareciera, lo que se nos muestra hasta ahora en la obra es que es una relación simbiótica. Que sea beneficiosa, ¿no? Es cosas que aún tendríamos que discutir y que seguir viendo, y quizás Oda nos conteste la duda un poco más adelante. Entonces podríamos resumir que la fruta del diablo está viva, tiene una conciencia, porque así lo parece. Cuando no hay ninguna otra conciencia en el cuerpo, pareciera que él toma conciencia de ese cuerpo. En ejemplo está la espada, no tiene conciencia el cuerpo, entonces la fruta del diablo puede tomar el cuerpo y tomar la conciencia de ese cuerpo, ¿no? Hacer que ese cuerpo tenga una conciencia. Cuando no la hay,
Parece ser que cuando hay una conciencia en el consumidor de una fruta del diablo, el consumidor de la fruta del diablo siempre va a tener dominio sobre la conciencia de la fruta. Caso de Yaura, caso de Lucy, etcétera, ¿no? En el caso de la Zoan. Lo que nos quedaría preguntarnos es que si las frutas están vivas, tienen conciencia y por lo tanto tienen una personalidad, responden a ciertos estímulos, también tendrán una voluntad y tendrán sueños, porque eso tiene una implicación muy fuerte, ¿no? Porque si estás vivo, si estamos hablando de algo que está vivo y que tiene una conciencia, tiene una personalidad, pero está encerrado en este capullo de fruta y no puede liberarse hasta que sea consumido y de manera parcial, eso no implica también que podría tener voluntad, que podría tener sueños. Esto nos llevaría también a replantear lo del escenario de las Smile, ¿no? De lo que hablábamos un poco más atrás. Pareciera que las Smile son creaciones a partir de frutas comunes, en este caso plantas o plántulas, incluso quizás semillas a las cuales se les vierte, en este caso un nutriente que les permita adquirir las capacidades para llevarlas a un usuario. Capacidades en este caso que tuvo César con las Smile de frutas del diablo Zoan, entre comillas, que serían la de los animales, ¿no? Esta voluntad de animales o estas capacidades de animales. La creación se hace a partir de la impregnación de esta conciencia de estos animales en las frutas del diablo. Solo que aquí hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? La pequeña diferencia que existe es que cuando se crean las Smiles, los usuarios de Smile no tienen control sobre la conciencia que consumen. Lo vemos así con sus usuarios, ¿no? Los usuarios por lo regular tienen a este otro animal dentro, pero pareciera que ambos son dos entes distintos que han sido fusionados de manera artificial. No hay un dominio de una conciencia sobre otro, sino una pelea entre ellos, entre la pelea de dos conciencias en un cuerpo. Para impregnar esta conciencia en las Smile, en este caso la conciencia de animales intentando replicar la fruta Zoan, lo que Oda explica en el SBS 99 es que se necesita utilizar el SAT, y el SAT está creado a partir de la obtención del factor linaje entre animales. Y este SAT, cuando se riega en las plantas y se hace un cultivo especial en estas plantas para que produzcan estas frutas Smile, logran en algunos casos que se impregnen las frutas con la conciencia de estos animales y que en el momento de que sean consumidos por un usuario, este usuario adquiera la conciencia de este animal, pero que no la domine, o sea, que sean las dos conciencias en el mismo cuerpo. Tiene mucho sentido de que sea de esta manera, que a partir del factor linaje se cree el SAD y que sea con animales. ¿Por qué? ¿Hay alguna prueba o algo así? La realidad es que en estas frutas del diablo ya habíamos tenido una comprobación, por así decirlo, de su procedimiento de obtención en Punjab. Veamos, el procedimiento para obtener ADN, DNA, en este caso factor linaje en One Piece, es muy rápido. O sea, simplemente buscamos en un libro de biología o de química cómo se obtiene la extracción de ADN, y el método más fácil, más sencillo y más rápido, que el que probablemente César usó, implica tomar a tu organismo, en este caso pues un plátano, triturarlo para que se pueda romper las células y sacar este factor linaje, este DNA, y a partir de la separación por medio de temperatura y sustancias, se separa ese DNA de todo lo que queda de las células, ¿no? Del caparazón de las células, si lo quieren ver así. Pero para esto se necesita forzosamente triturar el plátano, romper las células del plátano para liberar el factor linaje, el DNA, el ADN. Y conociendo a César, que era amante de lo ajeno, que era amante del dinero, de los juegos de azar y de las mujeres, probablemente no hizo esto de la manera más ortodoxa. No obtuvo el factor linaje solamente de la sangre, de la saliva o quizás de algún pedazo de organismo, ¿no?
Probablemente él tomó donde él consideraba que se encontraba esta conciencia, este factor linaje de los animales, y los trituró como el plátano, y trituró el plátano de estos animales, ¿no? Tal cual. Entonces, al triturar esta parte de los animales, que en este caso probablemente trataba de torso y cabeza. ¿Por qué? Porque probablemente asociemos esta parte de la conciencia con el corazón que está en el torso, con la cabeza que está en la mente, y a partir de esta mezcla de los torsos y cabezas de los animales, creaba el SAD y se lo llevaban a las fábricas de SAD en Dressrosa, y ahí ya es donde se cultivaban y se obtenía, ¿no? A partir del uso de los tontata. ¿Tenemos alguna comprobación de ello? Los centauros. Los centauros durante Punk Hazard nos muestran que tienen la parte trasera de los animales, pero no tienen ni torso ni cabeza. Y en Punk Hazard no vimos animales enjaulados. ¿Dónde están los animales? Parece bastante obvio que fueron, al igual que el plátano, que las partes de los torsos y de las cabezas fueron separadas, fueron trituradas, y a partir de estas trituraciones se obtuvo su factor linaje y se hizo el SAD. Y bueno, parecería muy loco, pero pues es realmente el mismo método para obtener de manera rápida y de manera didáctica el DNA de una fruta, y simplemente le agregamos esta parte de que, bueno, Oda ya mencionó en este SBS 99 de que pues el SAD sí estaba hecha de factor linaje de los animales, ¿no? ¿Y cómo obtienes este factor linaje de los animales? Pues con este procedimiento, ¿no? Tienes pruebas, los centauros no tienen torsos ni cabezas, solo tienes estas partes de animales, y en Punk Hazard no vimos a los animales, ¿no? Parecería algo cruel que podría dejarse a interpretación del lector. A mí me parece bastante claro que calza, pero bueno, siempre queda a criterio del lector y a criterio de cada fan, ¿no? Ahora, esto es en el caso de las Smile de Caesar, que bueno, digamos que tiene un porcentaje de calidad de trabajo bastante dudable, ¿no? Porque si lo comparamos con el Vegapunk, que ha logrado tener la obtención del factor linaje de una fruta del diablo específicamente, o sea, no de animales, sino literalmente de la fruta original del diablo, y crear una fruta clon que permite tener exactamente las mismas habilidades que la fruta original, caso de Momonosuke y Kaido, pues bueno, ¿qué podemos decir? Vegapunk queda por muy arriba de lo que hizo Caesar. Él nos comprobaría ya con esto, con su experimento, que obviamente se puede obtener factor linaje de una fruta del diablo porque está viva porque se obtiene este factor linaje. Tiene conciencia esta fruta del diablo, ¿no? También nos daría una comprobación de que tiene conciencia esta fruta del diablo, y que si tiene voluntad, solamente nos quedaría como esta duda, ¿no? Tiene voluntad, y si tiene voluntad, ¿por qué están en esta forma de frutas? Sería como la duda, ¿no? Y eso nos llevaría a replantearnos la última pregunta. Al igual que las Smile, las frutas del diablo originales necesitan un árbol para ser creadas por primera vez. Un árbol que les proporcione nutrientes, que les haya dado un origen. Y en caso de que este árbol exista de las frutas del diablo, ¿qué sucedió con él? ¿Dónde está? ¿Y por qué las frutas no están con ellos, ¿no? Como saben, yo hipotetizo de que la Gomu Gomu, o bueno, la ahora Hito Hito de la Nika, pudo haber nacido de la savia de este árbol, haciendo referencia también a que la goma tiene su origen a partir de la savia de Javea brasilensis, ¿no? Y pues bueno, no nos quedaría como esa duda, ¿no? Aparte de otra de que exactamente qué les hace tener esta aversión al mar, ¿no? Y al kairoseki. Pero bueno, esto ya sería especular, y esto ya sería ahí comentarios para otro video. Y
bueno, no sé, Nakamas, si tengan alguna duda sobre esto, saben que yo siempre les invito a visitar la biblioteca de Nico Robin para poder profundizar un poquito más sobre, no sé, las relaciones simbióticas o las frutas como entes vivos o cómo se obtiene el factor linaje, en este caso el DNA, lo siento. Siempre les dejo aquí en la biblioteca de Nico Robin referencias para que puedan indagar más sobre los temas al respecto. Así que no se olviden de buscarlas ahí. Y bueno, Nakamas, esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá, por haber visto el video, por haber comentado, por haber dado sus likes, por haber compartido, por haber estado apoyando a todo el contenido del video y del canal. Se les agradece un montón. Y bueno, sin más, Nakamas, por favor, denle like, suscríbanse, compartan y sigan viendo para estar más al tanto del contenido. Suscríbanse y nos estamos viendo de nuevo, Nakama. Esto sería todo de mi parte. Yo soy su amiga Lobo Astral y nos vemos.